Bueno, Lupe, antes de nada quería empezar la entrevista dándote, la enhorabuena por conseguir la plaza. Me gusta siempre empezar la entrevista pues pidiéndote una pequeña presentación y para ello, pues necesito un poco el nombre completo, la oposición que has superado, un poco ese tiempo aproximado que te ha llevado sacarla adelante. Yo soy Lupe Castro, soy de aquí de Vigo, preparé la oposición de subalternos de la Xunta y me llevó exactamente 2 años y 3 meses, desde que me apunté hasta que me examiné. Ya metiéndonos un poco a tu historia, me gustaría saber, pues cómo son esos comienzos, qué hacías antes de comenzar la oposición. Pues yo tuve distintos trabajos de dependienta en supermercados y cuando empecé la oposición justo estaba sin trabajo y de ahí a 2 meses me surgió trabajo y compaginé. Trabajo por la mañana y por las tardes a estudiar. Muchas personas cuando van a tomar esa decisión un poco de empezar una oposición y así, tienen ciertas dudas. ¿Qué te hizo dar a ti ese paso y si tuviste alguna duda en ese proceso para empezar la oposición? A ver, me hizo dar el paso un poco que vienes un poquito quemado del mundo laboral, ¿sabes? Cuando no es problema por un jefe, es por las condiciones de trabajo, compañeros de trabajo, distintas circunstancias. Y me hablaron de esta oposición en concreto, me pareció accesible y por eso me animé. Dudas todas las del mundo, pero bueno, lo intenté. Una vez das ese paso definitivo, ¿qué te lleva a escoger subalterno? En mi caso fue el tema de que tenía menos informática a la práctica, ¿sabes? Porque también me gustaban otras oposiciones, pero incluían mucho tema informático y eso me echaba un poquito para atrás. Entonces esta la vi como más accesible en cuestión temario, poca informática y me pareció bastante accesible para mí. ¿Podrías decirnos así alguna ventaja que ves frente a estas oposiciones en cuanto a subalterno? Es decir, ¿qué comodidades ves en este nuevo puesto de trabajo? ¿Qué ventajas te ofrece en comparación con puestos anteriores, por ejemplo, que has tenido tú? A todas, a ver, al ser funcionario ya es la diferencia, esa ya es la diferencia, porque yo te digo, trabajé muchos sectores distintos, entonces yo lo que quería era eso, una plaza de funcionario y esta me pareció la más accesible. El camino para sacar una oposición nunca es fácil. ¿Qué te hizo, confiar en una academia de oposiciones como la nuestra? Pues es que la que más referencias tenía de ella, de Academia Postal, tenía muy buenas referencias de ella e incluso es que yo tengo bastantes conocidos y conocidas funcionarios y entonces también por eso me animé, vine y pregunté y fue lo que me animó a apuntarme a la academia. Porque, a ver, sin academia habrá quien lo consiga, pero es bastante poco probable. Hablas siempre de esa dificultad de, hacerlo de manera independiente y así. ¿Qué tipo de herramientas te ofrecía la academia? A ver, la academia, aparte de que te da el temario, tienes las clases, te quedan grabadas por si un día no puedes ir a clase o no puedes acceder online, te queda grabada y la ves. Si tienes dudas, tienes un profesor al que preguntarle, te orientan un poco en el tema de, haces esquemas sobre esto, o esto pues más posible que entre y esto no. O sea, yo creo que hay muchísima diferencia, porque si vas por libre al final tú no sabes hacer una criba, esto es importante y esto no. Hablando un poco de esto, ¿empleabas algún método de estudio que te enseñaran en la academia o...? Yo empleé el que estudiaba en mi época de estudiante, o sea, yo era de centrarme, yo primero estudio, de ahí hago esquemas, intento que en el esquema se entienda todo y vuelvo a repasar y después test. Y sí, había profesores que te decían, esto hacer un esquema, si no, claro, es mucho temario y sin esquema no lo aprendes. Entonces sí me funciona. Compatibilizar un poco la oposición con un trabajo es complicado. ¿Tú en tu caso cómo te organizabas? A ver, yo desde el minuto 1 me planteé que mínimo tenía que estudiar 3 horas diarias, independientemente de cuándo fuese el examen. Yo no tenía fecha y desde el minuto 1 yo empecé estudiando 3 horas diarias, porque si no, no tienes forma de fijar conceptos, ¿entiendes? Entonces, todo lo que vas sabiendo, pues después solo repasarlo. Y una vez que se abrió fecha, obviamente pasamos de 3 a 5 horas diarias estudiando. La constancia, esa constancia que tú comentas ahora, ¿qué hábito o consejo crees que era clave en tu caso? Es decir, hablabas de esas 3 horas diarias. Imperdonables. ¿Crees que esa debía ser un consejo para cualquier opositor? Sin duda. O sea, tú tienes que ser muy firme contigo mismo. A ver, tu peor enemigo eres tú. Y siempre vas a tener cosas que hacer. Un cine, una playita, la terraza, cena de amigos, tal. Tú no tienes por qué renunciar a eso, siempre y cuando tengas claro que o antes o después tienes que seguir estudiando, porque si no, un día por otro, al final,
no vas a estudiar. Si hace unos meses, bueno, te hubieran dicho que te ibas a sacar esa plaza, ¿qué pensarías? Que me estaban tomando el pelo, sinceramente. Que me estaban tomando el pelo porque lo vi... A ver, es que no quiero que suene mal, yo siempre estuve convencida de que lo iba a conseguir, porque me lo estaba currando, pero también era consciente de que es muy poco probable conseguir plazas porque son muy pocas para la cantidad de gente que se presenta. Entonces lo veía como accesible, pero a la vez inalcanzable en la misma frase. Entonces, si me lo hubieran dicho, pensaría que estaba soñando. ¿Qué mensaje, bueno, trasladarías a aquellas personas, sobre todo que están dudando de empezar esta oposición? Que sigan adelante, que no lo duden. Todos los días, y si no es casi todos los días, te van a surgir razones para plantarlo. Es mucho tiempo, estás renunciando, pues eso, a salir, a cena, a vida familiar. Tienes muchas razones para plantarte, pero tú tienes que tener más claro y más firme el objetivo. Yo me metí en esto y tengo que conseguir esto, y no abandonarlo. Ser muy, muy, muy tenaz, muy constante. De todo este camino, bueno, que has recorrido, ¿ha merecido la pena al final? Por supuesto, sí, por supuesto. No lo dudo ni un segundo. Merece mucho la pena. Pues nada, me alegro mucho, la verdad, Lupe, desde mi punto de vista, de que nos hayas contado un poco, bueno, pues cómo es este trayecto para la oposición, y creo que, bueno, va a venir muy bien este mensaje que trasladas a todas aquellas personas que, bueno, tengan dudas de si empezar una oposición, o que mismamente, bueno, pues que durante la oposición se estén planteando el dejarla o abandonarla. Te lo planteas muchas veces, incluso cuando te llega un tema que no te entra, porque hay temas que te van a ir muy bien y otros que son infumables. Entonces, ahí te va a llegar el diablito, deja esto que estás haciendo, estás perdiendo el tiempo, busca otro trabajo. Tú tienes que ser más fuerte que él y seguir, y seguir, y seguir, y al final lo consigues, seguro. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a vosotros y a la academia y a todos.